La literatura es un reflejo de la sociedad y la cultura en la que se escribe. A lo largo de la historia, algunos escritores han tenido un impacto significativo en la manera en la que pensamos. Tenemos en cuenta que también formaron parte de movimientos literarios y artísticos que ayudan a revolucionar la literatura. Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde, conocido como Oscar Wilde, fue un escritor, poeta y dramaturgo británico de origen irlandés. Es considerado uno de los dramaturgos más destacados del Londres victoriano tardío. Además, fue una gran celebridad de la época, debido a su gran y aguzado ingenio. Hoy en día es recordado por sus epigramas, sus cuentos, sus obras de teatro, su única novela, El retrato de Dorian Gray, y la tragedia de su encarcelamiento, seguida de su muerte prematura. El romanticismo como corriente cultural surgió como una respuesta a la rigidez de la moral victoriana y a la excesiva racionalidad del siglo XIX. Este movimiento promovió la idea de que la belleza y la estética eran los valores más altos por encima de la moral y la utilidad social. Wilde fue un defensor del esteticismo, que sostenía que el arte debía existir por sí mismo y no con fines morales o educativos. En el retrato de Dorian Gray, Wilde incorpora este principio a través de la figura del personaje principal, Dorian Gray, quien es retratado como un joven de increíble belleza, cuyo atractivo físico se convierte en el centro de su existencia. El retrato de Dorian Gray es una obra que encapsula perfectamente los ideales y tentaciones del decadentismo. A través de sus personajes y su trama, Oscar Wilde cuestiona los valores de la sociedad victoriana, defendiendo la belleza, el arte y el hedonismo, mientras denuncia las consecuencias destructivas de vivir una vida vacía de significado. Dorian Gray es el reflejo de los ideales decadentes llevados al extremo, y su caída es una advertencia sobre los peligros de abandonar la moralidad en favor del culto al placer y la apariencia. A través de esta obra, Wilde no solo crea una crítica a la superficialidad de su época, sino que también representa una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, la belleza y la corrupción. Gabriel García Márquez fue un escritor, periodista y novelista colombiano, considerado uno de los más grandes exponentes de la literatura en español y del realismo mágico. Su obra más famosa, Cien años de soledad, es una de las novelas más influyentes del siglo XX y ha sido clave para la proyección de la literatura latinoamericana en el mundo. Influencia en la literatura. Popularizó el realismo mágico. Su estilo combinaba lo fantástico con lo cotidiano, lo que influyó en muchos escritores de América Latina y el mundo. Revolucionó la narrativa latinoamericana. Con Cien años de soledad consolidó el boom latinoamericano, un movimiento literario que dio visibilidad global a los autores del continente. Inspiró a generaciones de escritores. Su manera de contar historias, con una prosa poética y personajes inolvidables, ha servido de modelo para muchos narradores. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982. Su reconocimiento internacional reafirmó la importancia de la literatura latinoamericana. Narrativa con un compromiso social. Sus historias abordan temas como la soledad, el poder y la memoria, reflejando la realidad social y política de su tiempo. Además de Cien años de soledad, otras obras claves son El amor en tiempos de cólera, Crónica de una muerte anunciada y El otoño del patriarca. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky fue uno de los principales escritores del Imperio ruso, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa de la segunda mitad del siglo XIX. Es considerado uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal. La escritura de Fyodor Dostoyevsky es profunda, compleja y aborda temas existenciales, filosóficos y psicológicos. A través de sus obras, Dostoyevsky explora la naturaleza humana, la moralidad, la libertad, el sufrimiento y la redención, sumergiéndose en las luchas internas de los personajes. El sufrimiento es un tema recurrente en su obra, y muchos de sus personajes atraviesan profundas crisis que los llevan a confrontar sus propias creencias y acciones. En su escritura, el sufrimiento es visto no solo como una maldición, sino también como un medio para la purificación o redención espiritual. La idea de que el sufrimiento puede llevar a la transformación y la salvación es esencial de las novelas como Crimen y Castigo y Los hermanos Karamazov. Es reconocido no solo por sus novelas profundamente filosóficas, sino también por haber anticipado muchas de las ideas de las que más tarde se asociarán con el existencialismo, aunque el término existencialismo no estaba en circulación durante su vida. La reflexión sobre la libertad, la moralidad, el sufrimiento y la búsqueda de sentido en un mundo sin certezas absolutas es central en su obra. El existencialismo, tal como lo entenderíamos hoy, se centra en la libertad individual, la responsabilidad
y la angustia que surge al enfrentarse a un mundo sin un propósito predeterminado. En sus novelas, Dostoyevski muestra cómo sus personajes se enfrentan a estas cuestiones existenciales de una manera cruda y realista. La libertad, para Dostoyevski, no es un concepto liberador, sino una carga pesada y aterradora. La verdadera libertad es la capacidad de elegir, pero esa elección viene acompañada de un profundo sufrimiento, ya que el ser humano es consciente de su poder para tomar decisiones que pueden ser moralmente ambiguas o incluso destructivas. El existencialismo en Dostoyevski no se limita a la mera reflexión filosófica, sino que se convierte en un proceso profundamente humano y emocional que atraviesa sus obras más importantes a través de personajes complejos y llenos de contradicciones. Dostoyevski muestra la angustia, la libertad, la moralidad y la búsqueda de sentido, temas que serían fundamentales en el desarrollo del existencialismo en el siglo XX. Al final, la obra de Dostoyevski ofrece una visión tanto sombría como esperanzadora de la condición humana. La libertad es una carga, pero también es la clave para la redención y crecimiento personal. La lucha interna de sus personajes para encontrar significado y moralidad en un mundo fragmentado refleja las preocupaciones existenciales más universales y sigue siendo relevante en el día de hoy. Mary Shelley fue una escritora británica que nació el 30 de agosto de 1797 en Londres, Inglaterra, y falleció el 1 de febrero de 1851 en Londres. Mary Shelley fue la hija de William Godwin, un filósofo y escritor, y Mary Wollstonecraft, una escritora y feminista. Después de la muerte de su madre, Mary fue criada por su padre y su madrastra. En 1814, Mary conoció al poeta Percy Shelley, con quien se casó en 1816. La pareja se unió a un círculo de intelectuales y artistas, incluido al escritor Lord Byron. Algunas novelas más importantes de Mary fueron Frankenstein, que se publicó en 1818, Matilda, que fue publicada en 1819. Camus es uno de los filósofos más relevantes del siglo XX, conocido por su teoría del absurdo, que se convierte en la piedra angular de su obra. El pensamiento de Camus gira en torno a la idea de que la vida humana carece de sentido inherente, lo que da lugar a una tensión existencial entre nuestra necesidad de encontrar el sentido y la indiferencia del universo. Este concepto del absurdo es explorado profundamente en sus ensayos, novelas y obras de teatro, siendo el mito de Sísifo uno de sus textos fundamentales. En la filosofía de Camus es esencial considerar la relación entre el humano y el universo. Según Camus, la vida humana está marcada por una búsqueda constante de sentido y propósito, mientras que el universo, al cual el ser humano está inevitablemente vinculado, es indiferente, irracional e incluso hostil a esta búsqueda. El absurdo entonces surge de la confrontación entre el deseo humano de encontrar significado y la falta de respuesta de un universo que no ofrece ninguna respuesta ni sentido esencial. La rebelión contra el absurdo. El concepto de absurdo no implica para Camus una conclusión nihilista que conduzca al suicidio o a la desesperación. De hecho, uno de los puntos fundamentales de su pensamiento es que la respuesta adecuada al absurdo no es rendirse, sino rebelarse contra él. Camus se opone a la solución fácil de abrazar las creencias religiosas o filosóficas que ofrecen consuelo, pero que, según él, son simplemente una forma de escapar de la realidad del absurdo. En lugar de buscar consuelo en mitos o religiones, Camus propone una actitud de desafío y aceptación de la vida tal como es. En el mito de Sísifo, Camus afirma que no hay amor de la vida sin desesperación de la vida. Esto significa que reconocer la falta de sentido de la existencia no debe llevarnos a la desesperanza, sino a una apreciación más profunda de la vida misma. Aunque la vida no ofrece respuestas definitivas, es precisamente esta falta de sentido lo que hace que la libertad humana sea aún más significativa. Al aceptar el absurdo de nuestra existencia, el ser humano puede vivir auténticamente, disfrutando de la belleza del mundo sin aferrarse a ilusiones de trascendencia.